Muy buenos días a todos, mi nombre es Héctor Tovar y hoy voy a hablarles sobre los territorios en disputa, específicamente de Kosovo. Entonces, para entender todo este contexto de lo que es Kosovo en la actualidad, hay que retomar muchos años atrás, acontecimientos y situaciones muy importantes que sucedieron para que actualmente Kosovo sea considerado por algunos como un país independiente. Pero para empezar a hablar de esto, pues primero quisiera hacer la pregunta de quiénes son los serbios. Y bueno, los serbios realmente como nación tienen una gran y extensa historia desde el siglo VIII hasta la actualidad. Pero ya para enfocarnos más en este conflicto de disputas entre territorios y la relación que tiene con Kosovo y los serbios, pues hay que retomarnos en la línea del tiempo desde el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver ahí, Serbia antes de la Primera Guerra Mundial era un territorio, un reino realmente pequeño para lo que es hoy en día, que estaba compuesto por una parte de lo que es Serbia actualmente y también por otra parte de lo que es Macedonia del Norte actualmente. Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial, donde la Triple Alianza pierde, al Imperio Austrohúngaro debió de ceder territorios y de esta manera Serbia logró crecer más en cuanto a terreno. Como se puede ver ahí en el segundo mapa, pues luego de la Segunda Guerra Mundial se empezó la idea de unificación de los pueblos eslavos y que estaba compuesta por Serbia, Montenegro que se unió a Serbia voluntariamente, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia. A esto primeramente se le llamó como el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que duró desde 1918 hasta 1921. Pero antes de seguir hablando de todo esto, pues hay que reconocer personajes importantes en la historia de Serbia y de Yugoslavia, los cuales fueron primeramente Pedro I, que se le conoció como el Libertador, el cual fue considerado como un símbolo de lucha por la libertad de los pueblos eslavos del sur. También él tenía como idea crear o formar una Serbia en donde fuera como más institucional y liberal que monárquica. También él estuvo presente en dos acontecimientos muy importantes para esta historia, los cuales fueron primero la Guerra de los Balcanes, en donde Serbia logró repeler la invasión de los otomanos, y también en la Primera Guerra Mundial, en donde luego de que fueran atacados por el Imperio Austrohúngaro, salieron victoriosos de estas dos batallas. Estos fueron dos casos decisivos para lo que es hoy en día Serbia y lo que era Yugoslavia. Entonces, eh, él fue rey de Serbia en un inicio y después pasó a ser el rey del reino de los serbios, croatas y eslovenos, hasta desde 1918 hasta 1921, que fue el año de su muerte. Luego su heredero fue Alejandro I, hijo de Pedro I, conocido como el unificador. Él se le denominaba así, ya que él tenía como la idea de crear una unificación entre todos los pueblos eslavos, o pues crear una unificación de todas las personas que no fueran serbias a una identidad yugoslava. Por lo cual, para 1929, el señor Alejandro I cambió el nombre de este reino a Yugoslavia, que lo que significa es tierra de los eslavos del sur. Todo esto mediante un régimen autoritario y centralista. Eh, bueno, acá pues podemos observar lo que era el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Una Serbia mucho más grande y unificada con Macedonia, Montenegro, Bosnia, Croacia y Eslovenia. Sin embargo, cuando muere Alejandro I, que fue asesinado, lo precede Pedro II, rey de Yugoslavia, que realmente él dirigió desde 1934 hasta 1945. Pero ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues Yugoslavia ya unificada sufrió un acontecimiento muy importante que se puede considerar como la primera separación o desintegración de Yugoslavia, donde fue la ocupación
del bando del eje en Yugoslavia. Y básicamente esto por qué ocurre, pues en 1940-1941 Italia quería obtener territorio de la costa de Yugoslavia, lo que da al mar Adriático, y pues como Italia era el bando del eje y en ese bando estaban asociados pues Alemania, Hungría, Rumania y Bulgaria, cuando Italia atacó, pues los demás aliados también contribuyeron a la invasión y pues a Yugoslavia no le quedó de otra que pues someterse a esta ocupación. Cuando fueron ocupados, básicamente todos estos aliados se dividieron territorios y también se crearon como estados títeres o estados satélites, que como se puede ver ahí, toda la costa, todo lo que viene siendo la costa fue dominada bajo el mando de Italia. También Montenegro estuvo bajo el mando de Italia y la otra parte estuvo bajo el mando de Alemania y pues Serbia se convirtió en un estado títere de Alemania. Sin embargo, aparece un personaje muy importante también para la historia de Yugoslavia, el cual fue Josip Broz, conocido como Tito, el cual era un mariscal de campo con una ideología socialista comunista, el cual quería como reunificar a Yugoslavia bajo un régimen socialista. Sin embargo, él durante la Segunda Guerra Mundial pues participó apoyando y dirigiendo a los partisanos yugoslavos, que eran que, personas antifascistas que buscaban la independencia otra vez de los pueblos eslavos y también estuvo presente con el ejército popular yugoslavo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya perdieron el bando del eje, eh, Yugoslavia volvió a obtener todos sus territorios con el apoyo también de la Unión Soviética. Gracias a esto, como se puede ver aquí, después de 1945 se le reconoció como República Federativa Socialista de Yugoslavia, que estaba compuesta por Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y dos provincias autónomas, conocidas como Voivodina y Kosovo. Que este fue como un primer indicio de lo que sería Kosovo como país independiente en la actualidad. Eh, gracias, a, gracias a Tito, que fue fue el presidente de Yugoslavia durante todo este tiempo, durante 1945 hasta 1980, el día de su muerte, él utilizó todos sus esfuerzos para lograr que las tensiones entre los diferentes países eslavos no ascendieran a más y se crearan rebeliones para lograr independizarse. Todo esto bajo un régimen autoritario que funcionó relativamente bien hasta en el momento de su muerte. Porque cuando él muere, realmente ningún otro dirigente posterior a él logró mantener la unificación de Yugoslavia, ya que pues habían como tres aspectos, tres factores importantes que hacían que esto fuera insostenible. Primero, que Yugoslavia era una región pluriétnica. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente todas estas regiones tenían diferencias de culturas y religiones. En el caso de los serbios eran cristianos ortodoxos, los croatas eran cristianos católicos, los bosnios eran musulmanes y los albanos también eran musulmanes. Todo esto producía que hubieran como tensiones con ayuda también del sentimiento nacionalista, pues que en cualquier momento intentaran como independizarse y ser una nación totalmente diferente. También existió otro problema, otras ideas, que era la creación de la Gran Serbia y la Gran Croacia. La creación de la Gran Serbia, cuando Tito muere, aparece el señor Milosevic, Slobodan Milosevic, que él fue el que dirigió a Serbia desde 1980 hasta el 2000.
hasta los 2000. Y él, como todos los serbios y todas esas regiones eslavas, empezaban a tener un sentimiento nacionalista muy marcado y presente, por lo cual él impulsó la idea de crear una Serbia, de una gran Serbia, ocupando pues Montenegro, Macedonia y parte de Croacia. Sin embargo, pues también aparece otro personaje llamado Franjo Tuđman, el cual era el presidente de Croacia, que también tenía la misma idea nacionalista de crear una gran Croacia, quitándole territorio a Serbia. Sin embargo, debido a todas estas tensiones que se iban viviendo a lo largo de la Guerra Fría, pues todas las tensiones iban aumentando más hasta que en cualquier momento podría explotar. En el momento en que explota esta situación fue cuando la Unión Soviética se disuelve y todas las armas y armamento militar que sobró de esta Unión Soviética fueron robadas o agarradas por todos estos países eslavos, por todos estos países eslavos que se ven en la diapositiva. Ya con el poder militar, con la fuerza militar que tenían y con la intención de separarse, empiezan lo que se denominan las guerras yugoslavas. Entonces, estas guerras yugoslavas empiezan desde 1991. Las primeras dos guerras que sucedieron fueron la guerra de independencia eslovena y la guerra de independencia croata. Estos dos países, luego de estar armados, decidieron empezar con su independencia. Sin embargo, Serbia estaba en contra de toda esa ideología, Milosevic estaba en contra de todas esas ideas, por lo cual intervino militarmente a estas dos regiones, empezando una guerra. Estas guerras duraron un buen tiempo y gracias a esto, como que todo el panorama internacional empezaba a enfocarse en la situación de las guerras en Yugoslavia. Ya después aparece la guerra de Bosnia en 1992, que realmente este país esta región era la más como heterogénea religiosamente hablando, ya que habían personas cristianos ortodoxos, cristianos católicas y musulmanes. Sin embargo, en esta guerra pasa algo y es que como Serbia y Croacia querían o tenían en mente la idea de crear un gran país, cada uno, decidieron hacer un acuerdo para lograr dividirse el territorio de Bosnia. También con el apoyo de que habían regiones en Bosnia que eran pro-croatas y pro-serbios. Entonces se hizo este arreglo y Croacia empezó la guerra con Bosnia. Realmente la guerra de Bosnia fue la más violenta y dura que se pudo evidenciar de todas estas guerras yugoslavas, por lo cual, al verse ya tantas guerras simultáneas, la ONU tuvo que intervenir por medio de la OTAN, haciendo pues intervenciones militares y asegurando la seguridad humanitaria de estos civiles. Sin embargo, pues ya cuando se fue encrudeciendo mucho más la guerra, apareció Estados Unidos creando lo que vienen siendo acuerdos. Estos acuerdos se llamaron los acuerdos de Washington, en donde se daba como paz entre la guerra de Croacia y Bosnia para lograr un acuerdo en eso, y también se creó los acuerdos de Dayton en 1995, los cuales eran acuerdos para que Eslovenia, Croacia y Bosnia se consideraran o fueran considerados como países independientes. Luego de todo esto, de todas estas independencias que se solucionaron mediante acuerdos, también hay que aclarar que Macedonia fue
también independizada en 1991 al inicio de las guerras. Sin embargo, Serbia no intervino militarmente a Macedonia debido a que pues estaba con frontera con Grecia y Grecia era parte de la eh, Comunidad Europea Económica, Comunidad Europea Económica, y también era parte pues de la OTAN. Entonces pues los serbios se lo pensaron dos veces antes de intentar invadir Macedonia para evitar su independencia y de esta manera pues evitarse problemas mayores o crear un conflicto a mayor escala. Entonces dejaron que se independizaran sin ningún problema, sin ninguna intervención. Luego de que todos estos cuatro regiones se independizaran, se creó la República Federal de Yugoslavia, que ya solo estaba compuesta por las dos provincias autónomas, Kosovo y la otra provincia, Serbia y Montenegro. Pero durante todo este tiempo, pues Kosovo también empezaba con su idea de independizarse. ¿Debido a qué? Debido a que la población de Kosovo aumentó mucho, pero de albaneses kosovares, que mayormente los albaneses eran musulmanes, por lo cual cuando se vieron amenazados por Serbia, que no querían ceder ese territorio, pues ellos, al no tener como ninguna relación religiosa ni política con ellos, no querían considerarse serbios, pues empezaron la guerra de Kosovo en 1998, perdón. Esta guerra inicia mediante lo que se le conoce como el Ejército de Liberación de Kosovo, que fue este grupo armado de albaneses que defendieron su independencia, y cuando el ejército serbio intentó intervenir a la independencia, como la ONU ya estaba pendiente a todo este caso de la guerra de los Balcanes o de las guerras yugoslavas, pues la OTAN acudió rápidamente a la defensa de los ciudadanos de Kosovo, haciendo bombardeos y ayudando a, a los albaneses kosovares a mantener su independencia. Y pues efectivamente funcionó. Serbia no pudo contra Kosovo y pues les tocó firmar un acuerdo en donde dejaban, bueno, abandonaban militarmente a Kosovo, pero pues sin considerarlos como un país independiente. Sin embargo, gracias a la ONU, Kosovo pudo como resurgir gracias a que se creó una administración provisional conocida como la KFOR, que aseguraba la paz en el territorio de Kosovo, mientras se reestructuraba, mientras se recuperaba de toda esta guerra. Y se establecía un gobierno sólido. Ya por último, Milosevic, presidente de Serbia, pues fue detenido en 2021 por todos los actos y violaciones que realizó durante estas guerras. Fue acusado también pues de todo este problema. Sin embargo, pues murió en 2006. Nunca fue como castigado, por decirlo así. Y ya después de la guerra de Kosovo, hasta el año 2008, Kosovo ya era un país bien estructurado, sólido políticamente, y pues la ONU, bueno, y ellos mismos, los kosovares, se declararon como país independiente. Sin embargo, eh, este conflicto o este dilema todavía no ha sido completamente solucionado, ya que actualmente e internacionalmente hay muchos países que no consideran a Kosovo como un país independiente, por lo cual siguen habiendo esas tensiones políticas de que los serbios quieran recuperar Kosovo, ya que se considera como territorio serbio. Y también ya por último, el último pues de los países que se independizó fue Montenegro en 2003. En este momento ya, antes de los 2003, en ese momento
a Serbia, ya, digo, perdón, Yugoslavia ya no se llamaba así, sino que se empezó a llamar Serbia y Montenegro. Pero pues ya en 2006 Montenegro se separa pacíficamente de Serbia mediante un referéndum y pues actualmente así terminan todos los países eslavos independizándose.